A su nombre. A su nombre. Damos la gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Marcos 7, 13. Este día quiero hablar en el tema, y un tema que va muy bien para este día. Se pudiera predicar en cualquier tiempo, por supuesto. Pero muy bien, porque estamos en lo que se llama la víspera de la celebración de la Navidad. Y siempre es bueno una palabra que nos ajuste el cinturón, como dice el apóstol Pedro, ceñid vuestros lomos, que nos ajustemos el cinturón de la fe para que momentos, tiempos como estos no nos hagan tambalear, porque seamos sinceros en este tiempo, por lo menos la fecha dicembrina, son la debilidad de muchos creyentes, son la debilidad de muchos cristianos. Entonces, el tema que voy a hablar hoy es fe genuina o fe tradicional. Este es el mensaje de hoy. Fe genuina o fe tradicional. Ay, el pastor va a hablar contra la Navidad. No voy a hablar contra la vanidad. Contra la Navidad, perdón. Vamos a leer Marcos 7:13. Y nuevamente le doy la bienvenida a quienes nos visitan en este día. Creo que está por ahí la hermana Olivia. Dios le bendiga, bienvenida. Dice esta frase, que después la vamos a desarrollar. El Señor, estas son palabras del Señor. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Se pueden sentar. Como lo dice el Señor. Ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y bueno, casi desde el momento en que la iglesia apareció en este mundo, que el Señor constituyó su iglesia, la iglesia ha enfrentado una lucha interior. Y en este punto estoy como personificando a la iglesia. Como que si la iglesia fuese una persona, como somos una masa, somos un cuerpo en Cristo, la iglesia tiene un comportamiento. Pero parece que la iglesia, desde que nació, desde sus primeros momentos, tiene una lucha interior. Es como una persona, un individuo que tiene una lucha interna cuando está en una disyuntiva, en una decisión, en un contraste que no sé si tomar la derecha o la izquierda, no sé qué hacer con esto. En cuanto a lo que es la manifestación de su fe, ¿cómo debo, hablo de la iglesia, cómo debo manifestar mi fe? No estoy hablando de congregaciones. Ya saben que cuando digo iglesia me refiero a la iglesia, y cuando me refiero a congregaciones, simplemente grupos reunidos localmente en X lugar, donde está la iglesia y donde no todos son iglesias. En las congregaciones no todos son la iglesia. Amén. La iglesia de Cristo es todos los que hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo, que creemos en Él, que tenemos la esperanza que Cristo viene. Amén. Que hemos venido a Él y hemos sido limpiados, lavados por su sangre, y que nuestros pecados han sido perdonados. Es la iglesia de Cristo, que tenemos una relación estrecha, íntima con nuestro Señor Jesucristo, y hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos una esperanza eterna. Eso es la iglesia. Entonces, la iglesia, dentro de su seno, dentro de sí, tiene una lucha, siempre ha luchado con este tema, cómo
He de manifestar mi fe. Manifestar la fe en lo que creo. Estamos en un mundo, ahí la iglesia está enclavada, existe, está distribuida en un mundo que es contrario a ella. En un mundo que sabemos y debemos reconocer y nunca olvidar que está dominado por el diablo. Amén. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:20, y sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. ¿Cuántos saben que somos de Dios? Quiere decir que en este mundo paralelamente corren dos sistemas. Está el de la iglesia, regido, capitaneado, dirigido por el Señor, amén, que es la cabeza de la iglesia, y un mundo que está bajo el control del diablo, que Dios lo reprenda, y de una cantidad de demonios. Y entonces aquí donde está la disyuntiva de la iglesia, en medio de esta dicotomía que hay en el mundo, de estas dos cosas que se enfrentan. ¿Cómo yo, dice el cristiano, se pregunta, debo manifestar mi fe? Si de la manera como lo dice la Escritura, tomando los principios bíblicos tal como están expuestos ahí, amén, que la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro que leímos ahora, vive y permanece para siempre, que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis principios, mis fundamentos no pasarán. ¿Eso cuántos lo saben? ¿Cuántos saben eso? O la iglesia se adapta a las formas y las corrientes del mundo, de este mundo, del mundo secular, del mundo que no conoce a Dios, del mundo que está contrario a Dios, del mundo que no quiere vivir bajo los principios y bajo los cánones de los mandamientos del Señor. Entonces la iglesia, ¿cómo vivo? Y estoy hablando en un término genérico, porque Dios plantea las cosas de una manera en su palabra, el mundo la plantea de otra forma. En cualquier tema, en el matrimonio, en la familia, cómo soy como esposo, cómo soy como padre, qué hago con mi vida, qué hago con mi cuerpo. Sobre todo tema, sobre toda situación, hay una palabra en la Biblia, la hay, cómo tratar nuestra vida, cómo tratar nuestra fe, cómo tratar nuestros cuerpos, cómo tratar a las personas, cómo tratar el mundo espiritual. Pero también en el mundo hay una forma. Estoy hablando en términos muy generales. Amén, amado hermano. De la iglesia siempre ha tenido esta lucha, esta batalla. Y una de las grandes batallas que tiene la iglesia es, ¿cómo hago con las tradiciones del mundo? Amén. ¿Cómo hago con las cosas de donde salí? ¿Cómo hago con esto que de allá vengo, que soy experto, que traigo tradición, por decir algo, ¿no? O sea, usar la palabra, traigo tradición, traigo prácticas antiguas, y ahora soy cristiano? ¿De qué manera debo vivir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo debo vivir mi vida cristiana? Ahí está la lucha. Y entonces, bueno, el cristiano genuino, el cristiano responsable de su salvación, buscará, indagará, buscará la verdad de Dios. El cristiano honesto, el cristiano que de verdad, el que de verdad ha creído en Jesús, buscará en su palabra los principios, los mandamientos, la verdad, e irá en pos de ella. Pero el que toma su relación livianamente,
y dice, bueno, ya yo creí, yo creo en Dios, simplemente se amoldará, simplemente ignorará lo que la palabra de Dios dice y se conformará diciendo, bueno, ya yo creí en Dios, simplemente lo que hago es adaptar esto o aquello a mi vida cristiana y sigo adelante, sigo para adelante. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Ahora bien, esta situación, esta dicotomía, decisiones mal tomadas, estoy hablando de cosas que a través de la historia se han fundamentado en la práctica de la iglesia. Hay cosas que se han normalizado, hay cosas que se han permitido, que se han adaptado a la iglesia a través de los tiempos. Hay cosas a las que se le ha dicho, no, eso no es malo. O la discusión entre si esto es malo, no es malo, esto es aceptable o no es aceptable, buscando a veces argumentos en la palabra o simplemente no haciendo caso a cosas que dicen la palabra. Entonces, la iglesia hoy es lo que es, las congregaciones, mejor dicho, son lo que son. ¿Qué cosa? Toda una manifestación de diferencias que no sabemos, vamos a decirlo así en términos, cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es lo aceptable y qué es lo que no es aceptable. De ahí, de esa situación, de esa lucha que trae la iglesia, es donde vienen, uno, las grandes divisiones en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno dice que vamos a hacer así, otro dice que vamos a hacer así. Y esto comenzó desde el mismo nacimiento de la iglesia. Recuerden que cuando los primeros discípulos creyeron, que eran cristianos, pero dentro de una comunidad judía, empezaron los cristianos judíos a imponerle a los cristianos gentiles, los no judíos. Los judíos traían todas las prácticas de Moisés, la circuncisión, el guardar el día de reposo, el guardar las fiestas y todo un sistema ceremonial de cosas. Cuando comienzan a creer los gentiles, hablamos de Cornelio, hablamos de todos los cristianos que creyeron en Antioquía, y luego cuando el apóstol Pablo comienza a predicar en Asia y a moverse en los viajes misioneros, los cristianos judíos decían, es necesario que cumplan la ley de Moisés. Y ahí comenzaron las discusiones, qué cosas sí, qué cosas no. Tuvieron que hacer lo que se llama el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Y ahí discutieron. Y la resolución fue, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, amén, le ha parecido no imponerle cargas a la iglesia, no imponerles las prácticas que se traen desde la antigüedad a los creyentes, a los que creen en Cristo, no imponerles cosas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque desde el mismo momento cabía la posibilidad de que se mezclara la verdad con mentira. Y es por eso que luego el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, porque por la misma presión que estaban recibiendo los Gálatas de los judaizantes, el apóstol, los Gálatas se estaban dejando arrastrar, y Pablo dijo, sea anatema el que altere el evangelio. Si alguien predica un evangelio, si alguien mezcla el evangelio, sea anatema. Y ya usted sabe que la palabra anatema es un término que está relacionado
con la maldición contra el pecado, o el pecado sí que se comete contra las cosas santas, contra las cosas que son de Dios. Si alguien peca contra lo que es de Dios, es anatema. Amén. Para que entienda lo que es anatema. Es una maldición que viene de parte de Dios por pecar contra las cosas que son sagradas. Si una persona peca contra algo que le pertenece a Dios o algo que es de Dios, ejemplo, la enseñanza, la doctrina, la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo dijo, si alguien tuerce el Evangelio, sea un ángel, sea un apóstol, sea quien sea, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Y Pablo lo expuso así porque el Evangelio tenía que ser genuino. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El Evangelio debía permanecer en el tiempo en su forma genuina. Por eso este mensaje se llama fe genuina o fe tradicional. Porque siempre tenemos el peligro, estamos con el peligro de mezclar la fe, el Evangelio, el fundamento, las palabras del Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Si alguno predica otra cosa, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno predica otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, delira sobre cuestiones y sobre discusiones, sobre cosas, vanidades y cosas que no tienen sentido. Amén. El Evangelio genuino se fundamenta en las sanas palabras del Señor y en el fundamento apostólico. Amén, hermano. Entonces, primero, el tratar de mezclar el Evangelio con tradición, ¿qué pasa? Produce grandes divisiones en la iglesia, la aparición de denominaciones. Cada día hay más denominaciones. ¿Qué son denominaciones? Bueno, grupos cristianos que tienen prácticas distintas unos de otros, cada uno en una denominación, cada quien lo hace de esta manera, cada quien lo está haciendo así, a mí me gusta así, a mí me gusta de esta manera, yo soy así. Y esto parece que no tiene fin. Yo sí practico esto, yo no lo practico, yo me alejo de esto, no, a mí me gusta esto. Ajá, ¿y de dónde sale todo eso? ¿De la Biblia o de qué? No, a mí me gusta, a mí me parece, a mí me agrada, a mí me resulta. Mira, ha hecho crecer la iglesia haciendo eso. Eso es, no sé, cualquier cosa. Piénselo. Piensa en la cantidad de iglesias, congregaciones que han introducido en su manejo, en su movimiento, han introducido prácticas de cualquier tipo y les resulta, les trae gente, crecen, etcétera, y por eso les parece que es bueno, pero eso no quiere decir que sea el evangelio genuino. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto glorifican a Dios? La falta de identidad de la iglesia. Los inconversos, a un inconverso cualquiera, les cuesta saber que es un cristiano. A un inconverso le cuesta entender lo que es ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si ven aquí, ven algo, si ven allá, ven otra cosa, si ven allá otro y otro y otro, y ven las redes sociales, y aquel pastor le tira al otro, y el otro pastor le tira al otro. Entonces el inconverso está allí y dice, ¿y tú cuál es el hijo de Dios? ¿Cuál es el verdadero? Si aquel acusa con un versículo bíblico aquel, y resulta que la discusión se fundamenta en prácticas y tradiciones y costumbres de hombres. Ni siquiera están discutiendo en base a la verdad o con base a la verdad. Están discutiendo es que mentiras. Entonces, cuando el evangelio no es genuino,
no hay identidad. No hay identidad. No hay identidad en el creyente. Nadie lo entiende, nadie lo conoce. Nadie sabe si está en la verdad. Ya el inconverso de hoy, se lo digo en términos general, el inconverso de hoy, el mundano de hoy, no es el mismo inconverso de siglos atrás. El inconverso de hoy está más informado sobre las cuestiones de la Biblia que el inconverso de siglos anteriores. Hace siglos era fácil predicarle a una persona acerca de Cristo, porque normalmente el inconverso estaba tan extraviado en su práctica, en su paganismo, en la brujería, en su animismo, en su idolatría y cosas, que cuando un cristiano le decía, pero Jesucristo es diferente, Jesucristo vino a salvarte, Jesucristo quiere ser tu Señor. Entonces el cristiano hacía una comparación entre lo que el creyente de siglos atrás le decía y lo comparaba con sus dioses, lo comparaba con sus prácticas. Entonces la persona decía, yo quiero ser cristiano. Hoy el inconverso está muy informado de lo que es Cristo a nivel general, sea en África, sea en Asia, sea en los países más contrarios al cristianismo, sean musulmanes, islámicos, budistas, hindú, lo que usted quiera. Igualito tienen mucha información respecto de lo que es el Evangelio. Y cuando comparan lo que saben ellos del Evangelio con lo que son la mayoría de las congregaciones, dicen, es falso. ¿Por qué? Porque esa diferencia y toda esa cosa, toda esa mezcla, dicen, no es genuino. Entonces ahí se levantan hombres de ciencia, cuando digo de ciencia, gente estudiosa, que tratan, conversan a niveles muy altos, a niveles filosóficos, y entonces quieren entender a Cristo, quieren entender la fe cristiana, y dicen, pero es que esto es una mezcla rara. Estoy hablando de los inconversos. Y si Dios no los convierte, no se convertirían por el ejemplo que damos cuando alaban al Señor. No se convertirían por lo que demostramos nosotros. Porque entonces no demostramos una identidad o un evangelio genuino. ¿Sabe qué demostramos? Demostramos tradición de hombre, pensamientos de hombres. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es lo que vamos demostrando, pensamientos de hombre. El desorden en el manejo de las congregaciones. Eso lo ve la gente. Eso lo ve la gente. Según quinto, la mezcla de la verdad de la palabra con filosofía, creencias, prácticas mundanas dentro de la iglesia. Porque entonces hay algo. Parece que la iglesia quiere parecerse al mundo. La iglesia no quiere ser muy distinta al mundo. La iglesia no quiere ser del mundo, entre comillas, pero tampoco quiere ser muy diferente a ella. Y esto pasa porque empezamos a mezclar la verdad con la mentira. La verdad con la mentira. Coexiste en nosotros la verdad. Leemos la Biblia, entendemos la verdad, pero nuestras pasiones, sentimientos, deseos, impulsos hacia las costumbres y tradiciones de la vida no quieren salir. Entonces tenemos esa dicotomía dentro de nosotros, tenemos esa lucha dentro de nosotros. ¿Sigo o no lo sigo? Pero es que me cuesta mucho dejar esto, pero es que me cuesta mucho aquello. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:5, para ir a lo grueso del mensaje. A mí el tiempo predicando se me pasa muy rápido. Yo estoy en la introducción, ya llevo media hora.
El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 2:5, me gusta darle tiempo que usted lo busque, traiga su Biblia a la congregación. Pablo dice, para que vuestra fe, estamos hablando de una fe genuina, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ya el apóstol Pablo ha dicho antes que la sabiduría de los hombres es vanidad. Usted puede saber de qué está compuesto la luna, los gases de Júpiter, los anillos de Saturno. Puede ser un científico que conozca de eso. Puede ser una persona que conozca de la ciencia molecular. Puede saber de muchas cosas. Pero esa sabiduría, comparada con la sabiduría de Dios, no es nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa sabiduría, comparada con la sabiduría de la revelación más importante, de que Cristo nos salvó, de que Dios se hizo carne, porque la Biblia dice que ese es el misterio más grande. Dios se hizo carne. Amén, hermano. La Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios, amén, fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado, amén, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, creído por los hombres y recibido arriba en gloria. Pero Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Y Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, si nuestro evangelio está encubierto, encerrado, está en misterio, entre los que se pierde está encubierto. Amén. Para nosotros no está encubierta la verdad. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría del mundo es vanidad. Por más que sepan cosas, por más que sepan de medicina, por más que sepan, es un conocimiento vano que no los va a salvar, que no los va a llevar al cielo, que no les va a revelar Cristo. Entonces la Biblia dice, y la sabiduría de los hombres es ciencia, es conocimiento de esta vida. La sabiduría de los hombres es tradición y costumbre. Eso es la sabiduría de los hombres. El apóstol Pablo dice, la fe de ustedes no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y no es el poder que oiga, recibe poder. No es eso. Es el poder de la palabra, el poder de una vida transformada. Amén. El poder de una verdad que cambia, el poder de una verdad que cambia la vida de una persona y le da identidad, le da relación con Dios. Es el poder que se produce cuando creemos en Cristo. Amén, hermano. Cuando adoctrinamos a una persona, cuando le enseñamos los primeros pasos de ser una persona, ¿qué le enseñamos? Por lo menos en mi caso, la primera enseñanza que le damos a una persona cuando cree en Jesús es, ¿qué pasó el día que creíste? Amén. La Biblia tiene respuesta. ¿Qué pasó ese día? Antes de decirle cualquier cosa, ¿qué sentiste ese día? No, yo no sentí nada, yo pasé. Algunos lloran, otros caen al piso. Hay gente que no siente nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasó ese día? Si creíste de verdad, como dice Pablo en Efesios 1:13, en él también vosotros, después de haber oído la palabra de verdad, porque la fe es por el oír, el evangelio de vuestra salvación. Eso fue lo que escuchaste, el evangelio de la salvación. Y habiendo creído, porque se trata no el día que hice confesión, no, el día que creíste de verdad. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñamos. Ese es el poder de Dios. Que cuando una persona ha creído de verdad en Jesús y ve en Jesús el fundamento de su salvación, de su libertad, y lo cree, ese día comenzaron
a ocurrir cosas poderosas en su vida. ¿Como cuáles? Primero, Dios lo salva. El Espíritu Santo lo hace parte del cuerpo de Cristo. Se convierte en hijo de Dios. Amén. Se convierte en hijo de Dios. Dios le santifica. Comienza un proceso de regeneración. O sea, y aunque la persona no lo siente, por lo menos el día que yo acepté al Señor, marzo del año 92, yo fui a una campaña, pero yo fui a otra cosa. Pero fuimos a la campaña, yo voy a andar con otra persona, y estando allí, se me acercó una hermana, una señora, en una campaña en Plaza Caracas, y me dice, mijo, ¿a usted no le gustaría reconciliarse con el Señor? Y yo andaba con un amigo, y yo le digo, vamos a reconciliarnos. Y me dijo, vamos, porque él era hijo de un cristiano también. Y cuando yo hice mi confesión, pero de verdad, yo no estuve en la campaña. La Plaza Caracas es una plaza grande, como un estadio, es grande. O sea, la Plaza Caracas es una expansión, una explanada grande en Capitolio. Y uno, de alguna manera, o sea, la campaña estaba allá, eso se veía chiquitico el grupo. Había bastante gente, pero se veía chiquito porque yo hablando de la Plaza Caracas. Y yo estaba más hacia afuera de la plaza. Estábamos esperando a unas personas. Y no llegaron, y ya eran como las 9 de la noche y el predicador, Marcelino Sojo, estaba predicando. Y allá nos llegaron esos hermanitos que están, mientras está predicando, están buscando almas para llevarlas para allá. Y se nos acercó una hermanita adulta, una señora. Dijo, ¿a usted no le gustaría reconciliarse con el Señor? Y como no llegaron las personas que esperábamos, vámonos. Pero vamos a aceptar al Señor y de ahí nos vamos, le dije yo al muchacho. Y yo pasé, sí, Señor. Había un grupo, yo estaba como a 8 metros de distancia de la tarima porque mucha gente estaban aceptando al Señor. Y como yo iba casi de último, quedé lejos, como de cada puerta, así como 10 metros de largo. Y mucha gente, y yo levanté la mano, Señor, te recibo como mi Señor, la confesión de fe. De ahí bajamos a una cervecería. Yo no tomaba, pero como andaba acompañado, bajamos a una cervecería. Y como la música que estaba allí no me gustó, le digo al muchacho, vámonos, porque no me gustó. Eso fue en la Plaza Miranda. Los que conocen Caracas, o sea que uno baja como cuadra y media, llega a Plaza Miranda y entonces ahí estaban una cervecería, unas cosas. Y ahí se hicieron como las 12 de la noche. Agarramos un taxi y vámonos para Antímano, más o menos lejos. Yo llegué a mi casa como a la 1:30. No estaba borracho ni nada. Era un muchacho apenas, tenía como 16 años. Y cuando llego a mi casa, me levanté tempranito, porque yo dije, hoy comienzo a recibir doctrina. Yo sabía que el pastor, hermano Ricardo, no los pastores, antes no estaba el hermano Ricardo todavía allí, pero yo sabía que daban doctrina a las 8 de la mañana. A las 8 estaba yo recibiendo doctrina. Hasta hoy. Amén, hermano. Cuando una persona cree en Cristo, comienzan a ocurrir cosas grandes y extraordinarias, poderosas en su vida, cuando ha creído de verdad y de corazón. Y aunque la persona siga batallando con sus debilidades y sus problemas, no quiere decir que no está operando Dios. Dios está operando. Amén, hermano. Yo salí de allí de recibir al Señor, bajé una cervecería, pero en la mañanita no, yo recibí a Jesús. Y bueno, y continué con mis luchas, pero yo desde ese día hasta hoy, yo he adquirido un compromiso con Dios, pero no porque yo lo adquirí, sino por la obra de Dios en mí. Porque el apóstol Pablo dice que el Evangelio
En la vida del hombre no puede fundamentarse en la práctica, en las creencias, en la sabiduría, en lo que el mundo expone, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? En el poder de Dios se fundamenta la fe. Entendamos que cuando Pablo dice que en el poder de Dios se refiere a eso, en lo que ya Dios está haciendo en ti y está comenzando a transformar en ti, hermano, que está comenzando. Y él dice, hermano, yo quisiera ser como el pastor, sin debilidades, sin problemas. Usted no quisiera ser como yo. No es mi fuerza, no es mis ganas, es la obra de Dios que me va guiando y se va moviendo. Y así a muchos cristianos también, que ya tienen tiempo en el Señor, ya son más experimentados, ya han entendido cómo obra el poder de Dios en su vida. Y que va produciendo los cambios y las transformaciones cada día. Ese es el poder de Dios en el que se fundamenta la vida de un cristiano. Amén. ¿Qué es una tradición? ¿Qué es una costumbre? Una tradición es la transmisión. Esa palabra la usó el Señor aquí en Marcos. Una tradición es la transmisión de creencias, ritos, costumbres y dogmas, entre muchas cosas, que van pasando de generación en generación. Eso es una tradición. De hecho, hasta se habla de la tradición cristiana. Porque es la transmisión, se va transmitiendo de padre a hijos, de generación en generaciones, de sociedad a sociedad. A través de los tiempos se van transmitiendo creencias, enseñanzas, dogmas, doctrinas. Usted no ve que cuando usted le está predicando el evangelio a muchas personas, la persona, es verdad lo que usted dice, pero yo no puedo creer yo no puedo ser cristiano. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo traicionar, porque mi mamá, me explico, me enseñó esto, mi papá me enseñó aquello. O sea, la persona entiende que el evangelio es la verdad, pero dice, no puedo abandonar porque me sentiría como un traidor de las tradiciones de mis padres. ¿Sí? Esa palabra la usó el apóstol Pablo. Creo que en Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo dice, siendo celoso, o lo dice en Gálatas, me perdona la imprecisión, de la tradición de mis padres. Creo que lo dice en Gálatas 1 o 2, cuando Pablo habla de su vida anterior. Pablo dice, siendo celoso, más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Entonces, es ahí donde empiezan los problemas de la persona. Si tú has creído en Cristo, ¿qué vas a hacer con tus tradiciones? ¿Qué vas a hacer con todas aquellas cosas que has aprendido? Que vienen a tu familia y han llegado a tu vida porque vienen de familia de generación en generación. Hay personas que han recibido legados familiares. ¿Como cuáles? Bueno, por lo menos aquí en la familia, desde los abuelos, hemos, no sé, velado al niño, buscado al niño. Ahora le toca a usted. A usted le vamos a entregar la mantica, a usted le vamos a entregar esto. Entonces las personas reciben indumentaria y sienten la responsabilidad. Y si esta persona ha creído en Cristo, ahora tiene que tomar una decisión. ¿Sigue guardando eso o se lo pasa a otro? O ve si se lo va a pasar a sus hijos o dice, hasta aquí en mi vida, en mi familia, se acabó esto. Amén. No, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Si eso lo traen los abuelos, los tatarabuelos, eso lo traen los abuelos desde hace tiempo. Sí, pero eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es una tradición? Es la transmisión de creencias, costumbres, fetiches, ritos, prácticas y cosas
que se van transmitiendo de generación en generación y aún se convierten, toman funciones de fe en la vida del creyente. Las tradiciones tienden a mezclarse con el evangelio genuino. Y al mezclarse con el evangelio genuino, hacen que ya el evangelio no sea genuino, sea falso. ¿Qué es una costumbre? Es una tradición, es la transmisión. ¿Qué es una costumbre? La manera habitual de actuar o de comportarse. ¿Qué es una costumbre? Es una forma, una manera habitual de actuar o de comportarse. Las costumbres son hábitos arraigados en la vida personal o comunitaria, o sea en lo personal o en grupo congregacional, la comunidad, la colectividad, lo que usted, o sea, grupos grandes. Comenzamos a adquirir costumbres que terminan convirtiéndose en normas o leyes no escritas. Pero como aquí siempre hemos hecho así, así hay que hacer aquí. Yo siempre he hecho las caraotas, dice alguien. Yo no hago eso. Yo siempre le he hecho a las caraotas azúcar. Es una costumbre. ¿Ven? No, yo le he hecho a las yacas, que disfrute mucho ahorita la gente, mayonesa. O yo le he hecho esto, no le he hecho aquello. O yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta manera. Aquí, y esas son frases que se usan, por lo menos en las denominaciones cristianas. En Emaús hacemos de esta manera, para no hablar de otras. En Emaús hacemos así. Luz del Mundo dice, en Luz del Mundo hacemos así. Cada pastor, o cada grupo, cada denominación, líder dice, aquí hacemos de esta manera. Bueno, cuando tú dices eso, tú me estás hablando de una costumbre, porque no se trata que en una iglesia se haga de esta manera. Entra el año y sale el año y nosotros seguimos un patrón, una costumbre, y decimos, es que aquí hacemos así, y todo el que aquí entra tiene que hacer así. De eso no se trata la iglesia. La iglesia se trata de vivir el evangelio genuino. Y en vez de decir, aquí hacemos así, nosotros hacemos lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Nosotros hacemos lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor. Así es que... No es que nosotros de nuevo hacemos así. No. Porque eso es costumbre. Nos habituamos a hacer las cosas. ¿Y qué pasa si un día llega alguien y no las quiere hacer? Yo recuerdo que cuando llegué acá a la iglesia, fui aborrado porque, bueno, había un hermano que hacía sopa los domingos, pero lo podía hacer. El pastor, ¿usted no hace sopa? No hago sopa. Entonces, el pastor no tiene amor, no, lo que no tengo es dinero. No, una hermana me dijo, pastor, yo no me quiero congregar más con usted. ¿Por qué? Porque cuando estaba el pastor de antes, él nos sacaba a pasear mucho. Nos llevaba a las iglesias, íbamos y veníamos. Y yo no puedo hacer eso. Yo tengo un ritmo de vida distinto, tengo responsabilidad distinta, soy distinto al otro pastor. Sí, pero nosotros estamos acostumbrados así. Casi eso me cuesta la cabeza del pastor. Sí, porque entonces tenemos costumbres. Una hermana, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no le da beso en el cachete a uno. A mí me gusta de las iglesias donde todos los hermanos nos damos besos en el cachete. Por favor, ¿eso es para usted es una iglesia? Pero por seguir la costumbre, soy capaz de negociar la verdad, la doctrina. Hermano, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho esa iglesia, porque ahí tocan tipo merengue, rapacanilla, y a mí me gusta ver la adoración más, esa frase que se está usando ahorita, worship. A mí me gusta la canción más worship. A mí no me gusta ahí porque eso es como medio rapacanilla, ahí cantan porritos, ahí cantan así como medio rancheroso.
Y es capaz de irse a cualquier congregación donde le predican no la verdad, pero le cantan worship. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor, hermano? Yo creo que usted está recibiendo y comprendiendo la verdad. Evangelio genuino o evangelio tradicional. Un evangelio fundamentado en costumbres. ¿Qué vamos a seguir? Todos los días tenemos que decidir. Yo como pastor todos los días estoy decidiendo qué acepto y qué no acepto. Y no solo lo acepto por mí, porque cualquier cosa que yo aceptara por mí, se lo voy a terminar aplicando a ustedes. Y si ustedes me siguen a mí, lo van a hacer. Ese es el problema. Que lo que yo diga, no hermano, eso no es malo. Yo puedo decir que no es malo. Yo puedo decir que es aceptable. Yo puedo enseñar y buscar justificaciones. Vea las redes sociales. ¿Cómo se negocia la verdad? Por unos cuantos likes. Quiere ganar like. Like, no like. Like sí, like es con K, lo que pasa es que no es inglés. Like es me gusta en inglés. El dedito arriba, dale like. Entonces, si tú le das like, te vuelves viral, porque ahorita estamos en una de ser virales, ser tendencia, que lo que yo digo se multiplique, que todo el mundo lo vea. Y, bueno, en algunos casos buscan la monetización, o sea que mientras más me dan me gusta, yo voy a ganar dinero, etcétera. Hay gente que vive de eso, pero por eso somos capaces de negociar la verdad. Somos capaces de mentir. Y eso no se llama seguir un evangelio genuino, ser honesto delante de Dios. Eso es deshonesto. El no decirle a la gente la verdad, el buscar argumentos, el disfrazar las cosas, el normalizar las cosas, no es seguir un argumento, no es seguir un evangelio genuino. Por eso que el apóstol Pablo fue fuerte en la carta a los Gálatas. Pablo, el lenguaje a los Gálatas fue un lenguaje muy duro, muy fuerte. No desmedido, pero fue fuerte. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Es una palabra fuerte. Pablo también dijo, si lo que destruí, capítulo 2, versículo 21, si lo que destruí lo vuelvo a edificar, transgresor, pecador me hago. Si yo vengo de una práctica mundana y la adapto al evangelio, no abandono esa vida y la continúo, Pablo dice, sigo siendo un transgresor. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién? Esa frase, de la gracia habéis caído. Hay predicadores que dicen, uno no se cae de la gracia, uno se cae en la gracia. Porque si tú estás en el barco, no te caes del barco porque caerías al mar, te caes en el barco. No, el que se desvía de la doctrina, el que se desvía de la verdad, se cae del barco de cabeza al mar, que es el mundo, que es el pecado. No engañemos a la gente. Sí te puedes caer de la gracia. Así me critiqué por eso. Claro que te caes de la gracia. Hermano, la salvación no se puede perder. La salvación no se pierde. La salvación es un bien, es un don divino. Se pierde la persona que lo rechaza, que lo desestima. Amén. Le pongo un ejemplo, es un regalo, es un don. Hermano, pero es que es vida eterna, en su esencia es eterno. Le voy a poner un ejemplo. Este teléfono, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que este teléfono está hecho de un material que nunca se va a destruir. No se va a oxidar. Si cae en el fuego no se va a derretir. El sistema, si cae en el agua no se va a dañar, no le va a entrar el agua.
Este teléfono nunca se va a descargar. Esa es la garantía. Este teléfono jamás va a fallar, jamás va a perder la señal. Usted siempre se puede comunicar. O sea, el teléfono es maravilloso, extraordinario, único. Nunca se va a destruir. Eso es el teléfono. Te lo regalo. Usted agarra y lo rechaza, lo bota, lo tira por allá, no lo usa, no le interesa. Bueno, el teléfono es eterno, ¿sí me está entendiendo? Pero usted ya lo rechazó. La salvación, ese teléfono no se va a perder, le puede ser cedido a otro. El teléfono no se pierde, la salvación no se pierde. ¿Se pierde de qué? Lo rechazó, porque la salvación no se va a perder porque ella no está sujeta a condenación. El que está sujeto es el hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso que la salvación no se pierde. Por eso que la salvación es eterna en su esencia, pero el que la recibe, a quien se le da, no la valora, no la quiere, no le importa, la banaliza, la pisotea, como dice el apóstol en Hebreos capítulo 10. Amén. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio por tus pecados. ¿Por qué? Porque ya se hizo un sacrificio. Porque la persona está de forma voluntaria en un pecado. No hay manera que accione la verdad en él. La rechaza. Y luego dice, como está escrito, por 2 o 3 testigos. El que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo? Amén. En la cual fue santificado. El que tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual hiciera frente al Espíritu de gracia. Y no le está hablando a los mundanos, le está hablando a creyentes. Entonces la salvación, yo sé que no se pierde, porque es eterna, ella en su esencia, pero el que la rechaza, sí se pierde. Dígale la verdad a la gente. Dígale la verdad a la gente. Si estamos comprendiendo, iglesia. ¿Evangelio genuino o tradición de hombre? ¿Qué seguimos? La fe que tenemos está fundamentada en la sabiduría de los hombres o en el poder de la palabra de Dios. ¿En qué? Las costumbres, ya lo dije, las costumbres son hábitos arraigados en la vida personal y comunitaria que terminan convirtiéndose en normas o en leyes escritas. Ahora, ¿qué es la fe genuina, la fe cristiana? Implica, para no darle solo un concepto, sino lo que implica la fe cristiana o lo que abraza la fe genuina. O sea, ¿qué es lo que va a afectar? ¿A dónde va a llegar la fe genuina? Va a llegar a tu sistema de creencia. El sistema de creencia de todo creyente, porque por eso es que somos creyentes, lo que creemos, tiene que estar alineado a la palabra del Señor. Entonces, si mi sistema de creencia sobre Dios, sobre la vida, el pecado, las cosas, sobre el cielo, el infierno, no es acorde a la palabra, no es genuina. Amén. Si un cristiano, en términos de su sistema de creencia, habla cosas que no están en la palabra de Dios, que no se corresponden a la Escritura, esa fe no es genuina. Hay que ver de dónde viene. Debe ser transformada el sistema de creencia. La conducta personal. La fe genuina va a afectar para bien, la va a transformar la conducta personal. Y hablo de actitudes, hablo de
emociones, hablo de sentimientos, hablo de la forma instintiva en que nos comportamos. Amén. Hablo de el razonamiento, hablo de orden, de disciplina. El evangelio genuino va a afectar, sí o sí, mi vida personal, cómo soy como esposo, como esposa, cómo soy como negociante, etcétera. O sea, como trabajador, comerciante, emprendedor, cómo me comporto. Va a afectar también mis prácticas piadosas. Ya no desde el punto de vista personal de lo que soy como esposo, sino ahora mi vida piadosa. Yo soy un cristiano. ¿Cómo visto? ¿Cómo hablo? ¿Cuál es mi lenguaje? Ese cristiano que dice grosería todavía. Ese cristiano que todavía tiene actitudes extrañas. Ese cristiano y cristiana que visten de forma, es como que, no, a Dios no le importa cómo te vistas. ¿Cómo no? El evangelio va a afectar todo lo que es la conducta. El apóstol Pedro dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Ahí está afectando la conducta del hombre. Todo lo que tú vives, en lo que hablas, en lo que haces, cómo andas, cómo te presentas, cómo te percibe la gente. Todo eso lo va a afectar el evangelio genuino, la palabra de Dios. La moralidad. Escuche lo que predica mucho. Cuando se habla del divorcio, cuando se habla de la virginidad, cuando se habla de temas morales. Imagínense un cristiano hablando como un mundano. Imagínense una joven de la iglesia aconsejando a otra joven de la iglesia. No importa, ten sexo, eso no es malo. Igualito que eres una hija de Dios, Dios sabe. Diciendo que prácticas que entendemos no son propias ni provienen de Dios como sentimiento y emoción. Entonces la practicamos. Entonces el pastor dice, hermano, no se preocupe, eso no es malo. No es malo hacer esto. Hablo de cosas en términos morales. Yo he escuchado pastores aconsejando matrimonios. Y en esos consejos, para beneficiarse de los pastores, le permiten cosas, vamos a decir a la pareja, le permiten. ¿Para qué? Solamente para que no se vayan de la iglesia, por lo menos vivan de cuerpos separados en la misma casa, pero no se separen, vivan de cuerpos separados. Yo he escuchado gente diciendo, pastores, escuchando eso, solamente porque no quieren que la pareja se le vaya de la iglesia, uno de los dos se vaya. Es mejor así. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para negociar la moralidad, la verdad de la palabra? ¿Quién soy yo? ¿Qué tanto poder tiene un pastor para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo fuera de la palabra? ¿Qué tanto poder o sabiduría tiene un pastor o alguien? ¿Qué también va a afectar la espiritualidad? La espiritualidad, la forma como Dios nos revela cómo hemos de ser, así como somos seres pensantes, humanos y físicos, también somos seres espirituales. Y el cristiano debe ser espiritual, pero no espiritista. No vivir como que si fuese un brujo. No vivir como que si el evangelio es una serie de prácticas y ritos donde tenemos cosas ungidas, tenemos cosas extrañas y ay, hermano, yo tengo esto en el bolsillo. Yo soy cristiano que cargan cosas y la valoran con mucha fe, le han invertido fe a cosas. Eso es brujería. Eso es brujería. ¿De dónde salen esas enseñanzas? Vemos a muchas personas, las vemos como que, como colocarlas como ídolos. Es una falsa espiritualidad, amados hermanos. La espiritualidad que debe tener un cristiano para ser espiritual está condensada aquí en la Escritura. Lo demás es práctica
superstichería, mentiras, fábulas, prácticas añadidas a la vida de fe, y así se mueven muchas iglesias. Entonces, la fe genuina va a afectar la moral, la creencia, los conceptos, va a afectar la espiritualidad, la conducta, la manera como nos conducimos como personas. Todo tiene que ver con el evangelio genuino. Todo. No es puro mi fe, yo creí en el Señor, pero yo sigo para adelante con la vida. No, Señor. ¿Qué dice el Dios desde la antigüedad acerca de la costumbre de los hombres? Desde la antigüedad, Dios ha establecido su intención de separar a su pueblo de la costumbre de la gente. Desde el principio, desde que Dios creó. Bueno, desde que lo creó, pues creó a Adán y Eva y ellos estaban solos. Pero después vamos a decir, después del diluvio, Dios sabe, conociendo el corazón de los hombres, que el hombre va a buscar su camino. Y él buscó la manera desde un principio de establecer un pueblo que le agrade y separarlos de la práctica de ese otro pueblo que no le quiere agradar. Así, en dos platos. Entonces mira lo que dice, por ejemplo, cuando le da la ley de Moisés. En Levítico 18:30, le dice al pueblo de Israel, estas palabras también se les había dicho a Abraham. Este pensamiento, esta intención de Dios también la recibió Isaac y Jacob. Por ejemplo, vamos a leerlo. Levítico 18:30, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican o que practicaron antes de vosotros, y no os contamináis con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Esto Dios lo está estableciendo como ley en Israel, en las leyes del Sinaí. Guarda pues mis ordenanzas, no haciendo la costumbre abominable que practicaron antes de vosotros. Está hablando de las naciones, los heteos, jebuseos, amorreos, toda esa gente. No te contamines con ellos. Mire, cuando Abraham le va a buscar una esposa a Isaac, ¿qué dijo? No le busque de aquí, de las egipcias, ni de las amorreas. Ve a mi familia y búscale una esposa a mi hijo. No, ¿por qué? Porque tenía que ser distinto. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu galardón, camina delante de mí y sé perfecto. Dios le está diciendo a Abraham, no te mezcles con esta gente, no te mezcles en el sentido de hacer lo que ellos hacen. Tú tienes una fe conmigo, una práctica conmigo. Mira, Abraham era un hombre raro en su tiempo, extraño, porque la Biblia dice que donde Abraham llegaba, edificaba un altar a Jehová. Los altares que se hacían a Dios eran muy distintos a los altares que hacían los paganos. ¿En qué consistía el altar de Abraham? Era acumular piedras, acumular rocas, montar rocas. Y agarraba y hacía un altar de rocas y los edificaba, y allí sacrificaba sus ofrendas a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, dice la Biblia que donde Abraham llegaba, edificaba un altar a Jehová, y la gente lo veía como raro, porque la manera de la fe de las naciones era muy distinta a la manera de la fe de Abraham. Abraham adoraba un Dios que nadie veía. Abraham, pero ¿dónde está tu Dios? Tú tienes un altar, pero ¿dónde está tu Dios? Todos tenían una imagen, todos tenían una cosa, un fetiche. El Dios de Abraham era distinto. Ellos decían, Abraham, yo no entiendo tu fe. Yo no podría tener una fe como la tuya. Pero ninguno de ellos habían escuchado jamás a Dios. Abraham hablaba con Dios. Y Dios le había dicho a Abraham que eran amigos.
Dios dijo, Abraham, mi amigo. No había una persona que realmente hablara con Dios más que Abraham. Era distinto y Dios lo quería mantener aparte. Así fue Jacob, así fue Isaac, así fueron siempre los hombres de Dios. Hasta que Dios establece aquí y dice, no quiero que se contaminen con las costumbres de las naciones. Siguiendo más adelante, pasando el tiempo, Isaías capítulo 2, versículo 6. Versículos 5 y 6. Isaías 2, 5 y 6. Dice el Señor, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. ¿Caminemos a qué? Le está llamando a Israel. Israel ya había recibido. Dios dijo, yo quiero, deseo. Dios lo dijo. Yo deseo que ustedes me sean una nación santa, me sean un real sacerdocio. Yo quiero que ustedes me sean un linaje escogido. Yo quiero que ustedes sean diferentes. Eso lo sabía el pueblo de Israel, pero pasando los siglos, ellos no hacían eso. Mira lo que hacía. Isaías 2, 5 al 6. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Vamos a caminar según Dios diga. Este mensaje es una reprensión que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 del libro de Isaías. O sea, es una misma narración. Cuando leemos, hay que leer capítulo 2, 3 y 4, capítulo 2 y 3 juntos, perdón. Capítulo 2 y 3 juntos. O sea, Dios está llamando a una reprensión y a cosas que deben dejar y cosas cómo deben vivir. Y le dice, versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, que es Israel, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué está diciendo aquí? Usted lo va a comprender si sigue leyendo. Ellos comenzaron a mirar a las egipcias, a los egipcios, a los babilónicos, a los asirios. Si llegaron a la India, se cree que Salomón llegó a llegar a la India. Se dice que comerciaba, porque tenía barcos Salomón, y seguramente tenía conocimiento de las costumbres muy lejanas. Tenían naves de Tarsis, tenían naves que podían recorrer largas, y por las cosas que trajo Salomón a Israel, cosas que no habían en Israel, la trajeron de lugares tan lejos como la India, como especias y cosas que vienen de la India, que no sean en el Medio Oriente. Ok. Al conocer de esas naciones la forma de vida, el pueblo de Israel quería ser como ellos. Entonces las mujeres de Israel querían ser como las egipcias, como las babilónicas, querían ser como las hindú y ponerse cosas y andar con cosas, y comenzaron unas prácticas en Israel donde ya el pueblo había perdido su identidad. Yo digo, yo creo que ustedes me sean una nación santa y se me parecen más a los babilónicos. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya Dios desde un principio le está diciendo, yo quiero una nación que me glorifique a mí, que sea diferente al mundo. Amén, hermano. Que sean diferentes. Pero ustedes se llenaron de las costumbres de agoreros, de brujos. Cuando la iglesia está más pendiente de la tendencia, de la moda, de las cosas. O sea, cuando el cristiano, para la iglesia, el cristiano, ¿quiénes son los que imponen moda? Homosexuales, lesbianas. ¿Quiénes son los que imponen tendencia? Brujos, mentirosos, tramposos, ladrones, corruptos en el mundo. ¿Estamos entendiendo? El Señor le dice, ustedes se llenaron de las tradiciones, de gente inmunda, de gente corrupta, brujos, agoreros, que le establecen a ustedes la forma de vida, y la iglesia quiere ser como ustedes quieren ser como ellos. Eso también le pasa a la iglesia. Eso también le pasa a la iglesia.
En Jeremías 10, 1 al 4, 1 al 3, perdón, dice de nuevo, para que no digan, no, esto no es la palabra. No, y esto es la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? Jeremías 10, 1 al 3. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen. Porque la costumbre de los pueblos son vanidad. ¿Qué son las costumbres y las tradiciones de los pueblos? Son vanidad, son cosas vacías, son cosas sin sentido, son cosas que lo que hacen es apartar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. A ver, hermano, las costumbres de los hombres, de las naciones del mundo, son vanidad. ¿Cuándo la vamos a entender? Sigue diciendo. Porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices de buril. Son cosas hechas por los hombres, ideadas. Por eso Pablo dice, la fe no puede estar fundada en la sabiduría de hombres, en lo que el hombre imagina, en lo que el hombre le gusta, en lo que dice la gente. No puede estar la fe de la iglesia, porque terminamos no creyendo en Dios. Escucha un científico sabiondo diciendo, Dios no existe. Y tengo las pruebas. Si la iglesia se fundamenta en la sabiduría de los hombres, vamos a tener una iglesia que diga Dios no existe, porque hay un científico que tiene las pruebas. Por eso el evangelio no se fundamenta en la sabiduría de los hombres, en lo que el hombre sabe hacer, en lo que el hombre piensa, en la palabra. Y el cristiano se tiene que restiar con esta palabra sí o sí, iglesia. Creer esta palabra, estudiarla, leerla, pero creerla. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo sobre la costumbre y tradiciones? Mateo 15, 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2 de Mateo 15, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor le tenía cambios a todas las monedas que ellos le lanzaban. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Porque cuando uno no hace las cosas como la gente, como todos quieren que se hagan, entonces uno es raro. El cristiano es extraño, es raro. Cuando decide agradar a Dios, cuando decide obedecer la palabra, es extraño. La mayoría de la gente es normal. La mayoría de la gente hace como todos hacen. Entonces tú dices, no, pero yo quiero hacer como Dios dice. Entonces empiezan a criticarte y eso le pasó a Jesús. Le llegaron los fariseos y los saduceos, porque ellos no cumplen la tradición de los ancianos. Y el Señor le dijo, y yo quiero que ustedes me digan por qué invalidan el mandamiento y la palabra de Dios con las tradiciones de ustedes. Y ahí es donde está el asunto. Que se está invalidando la palabra. Se está negociando la palabra, la hipocresía de muchos predicadores están metiendo a la iglesia en una normalidad de prácticas de tradiciones mundanas y de costumbre, basándose en que yo soy maestro de la palabra y yo te digo que eso no es malo. ¿Y cuáles son los resultados? Una iglesia mundana. Una iglesia que no se puede distinguir entre lo que mundano y lo sagrado. Y allá en el libro de Ezequiel, si mal no recuerdo 23 creo que dice, no hay solo diferencia entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. No hacen diferencia. Si lo tienen me precisan para qué. Hay que hacer diferencia entre lo que es santo y es profano.
Entonces hoy hay como una piquiña. ¿Celebro o no celebro la Navidad? ¿Celebro o no celebro la Navidad? ¿Por qué tiene ese problema usted? ¿Por qué? Hermano, es Semana Santa. Hermano, ¿será que podemos hacer un dulcito en la iglesia? ¿Será, hermano, que usted como que, o a mí, por decir algo? Porque todos venimos de esas tradiciones. Hermano, entonces no podemos hacer más muñuelos en Semana Santa, para que nadie diga que estoy hablando de la Navidad. Ya usted sabe. Hermano, ay, ¿qué pasa, hermano? No tengo plata para comprar el estreno para el 24 y el 31. Le duele mucho. Le duele mucho. Hermano, yo quisiera hacer una reunión y que no sé qué, y que me visitara, ¿qué pasa? Hermano, pastor, ¿para qué se pone a estar haciendo actividades en diciembre? En diciembre no deberíamos tener libertad para uno viajar en diciembre. Ajá, hermano, ¿qué está pasando con tu fe genuina? ¿Por qué te está golpeando tanto esto? ¿Por qué no puedes sentir unos carnavales por ahí cerca? Porque ya de una vez te da como que la locura. Hermano, es que cuando yo me acuerdo cuando, mire, ninguno de ustedes jugó carnaval como jugué yo en Caracas. Si hubo una persona que disfrutó los carnavales y no disfrazándose, poniéndose disfraces de peluchito, ni disfrazándose de Superman, jugando con agua y pintura y huevos, güeros en el barrio. Pues yo vengo de un barrio en Caracas. Abriendo en el camino un hueco y haciendo barro espeso. Y todo el que pase por ahí, ¿quién jugó carnavales así? Y ahí orinábamos y ahí hacemos muchas cosas. Mujer, hombre o quien pasara. Eso fue antes de ser cristiano, por supuesto. 15 años, 16 años. Esa era la costumbre. Usted llegó a jugar así, hermano Humberto, en Caracas. Digo lo que tuvieron en Caracas. Hablo de, ya ahorita no se jugaba así, pero 80, los 80 que fue lo que yo viví, lunes, martes de carnaval. Apenas agarraba el viernes, se comenzaba con los colegios. El último día de clase en el colegio era viernes de carnaval. Eso no existía, porque lunes y martes de carnaval, pero ya el viernes era un día para tener bombas. Y las muchachas que iban saliendo de la escuela, ¡chale bombas de lejos! Eso era jugar carnaval. Y el sábado era abrir el hueco, que iba hasta el sábado y domingo y hasta el martes de carnaval. Se abrió un hueco y todo el que pasaba por ahí, para el hueco que iba. Sí, así se juega carnaval en el barrio. Y huevos. Hoy no, hoy duele explotar un huevito. Huevos. Ponían y bomba, mucha bomba, un pipote de agua así, lleno de bombas, para lanzar a la distancia, bombitas, globitos de agua. Y corriendo con pinturas en aceite, pintura de caucho, pintura, lo que sea, pintura. Y corriendo por todo ese barrio persiguiendo gente y pegándole la mano en la espalda, pegando las manos en las paredes. Después de un carnaval de toda Caracas, todos los barrios de Caracas quedaban con puras manos marcadas en las paredes de todos lados. Así se juega carnaval en mi barrio, horrible. Era un azote, era una cosa horrible. No, yo vengo a Cristo y yo quiero jugar carnavales. O quiero andarme disfrazando. Hermano, porque eso hay que ponerle sabor a la vida. ¿Qué es eso? Si el sabor a la vida no se lo da Cristo, usted no va a tener sabor de la vida, pero para nada. Si todos los días nos levantamos y decimos, Señor, gracias, Señor. Y que se llene nuestro corazón cuando bendicen su nombre, amén, por tener esa relación con Cristo. Denle un aplauso al Señor, hermano, amén. Si eso no nos hace feliz todos los días, ¿qué cree que nos va a hacer feliz los carnavales? O la Navidad, o un par de zapatos. Yo recuerdo que estaba loco por comprarme unos Nike. Y el 24 en la noche andaba yo con mis Nike así en el barrio, feliz, chévere, con mis zapatos Nike. Y recuerdo que el 26 estaba jugando
y tenía mis zapatos. Y en una de esos que estaba corriendo, se me metió una cabilla por todo aquí, por la parte de arriba del zapato, y adiós, nadie. Hasta ahí se me acabó la felicidad del 24. Se va a poner la felicidad en una ropa. Otra vez tenía una franelita bien bonita y alguien lanzó un silbador. Y por allá, y yo vi que venía y explotó aquí en un barquito que tenía aquí aquí tengo la marca de la quemadura del silbador. Eso es. Yo no sé si recuerda el hermano Orlando una vez. Bueno, la hermana Nancy una vez me contrató para que le hiciera un pantalón a un pastor. Y se lo hace con 3 aquí, bichitas. Ese pantalón sí me dio trabajo, porque era un hombre grande. Y yo, bueno, buscando hacerle el pantalón al pastor aquí de 3 plices. Bien bonito el pantalón. Y recuerdo que ese 24 estábamos reunidos en la casa del hermano Orlando. Le estoy hablando hace años. Eso hace como 20 y pico de años, hermano. Eso hace como 20 y tantos años. Y estábamos hablando, estaba el hermano Orlando, estábamos así como en un triángulo, estaba el pastor aquí, hermano Orlando y yo. Y él tenía la pierna montada aquí así sentado, su pantalón que había quedado bonito, lindo. Y me acuerdo que dijo de la hermana Nancy, por allá, pero como a 40 metros, lanzó un cohetico, lejos. Se vino y yo vi la parábola, vi el recorrido. Yo vi cómo venía el silbador. Y el pastor estaba aquí, vino y ¡pah! Explotó en toda la bota del pantalón. Le destrozó todo aquí el pantalón. Bueno, cuando me empezó a contar eso. Eso es la Navidad. Eso es la Navidad. Eso es la vanidad del ser humano. Eso es lo que ama a la gente. Eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos va a hacer libre de esas cosas, hermano. El apóstol Pablo dijo que nadie, Colosenses 2:8, que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque la iglesia se deja engañar con estas cosas. Eso no es evangelio genuino. El que te dice, no, hermano, no es malo, te engaña. Yo he visto muchos predicadores, hermano, mire, yo le voy a decir algo, porque no tienen base bíblica, ¿no? Entonces dicen, yo sí pongo mi arbolito, y como yo lo hago, usted lo puede hacer también. A mí nadie me puede condenar. No se deje engañar, dice Pablo, ni por filosofía, ni por tradiciones, ni hueca sutileza. Hermano, la iglesia no es... Ay, no, hermano, aquí en la iglesia cada año hacemos así. Entonces establecemos desde enero el calendario de actividades del año, basado en prácticas y tradiciones propias nuestras. No funciona así la iglesia. La iglesia funciona dirigiéndose por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Dirigida por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien dictamina nuestras prácticas. La palabra, en la palabra está. Hermano, pero entonces uno va a vivir como un aburrido. No, viva como un cristiano. El evangelio no tiene por qué ser divertido. El evangelio no tiene por qué ser llamativo. El evangelio es el evangelio. Creer es creer la verdad. Desear irse al cielo es santificarse cada día. Es vivir como un ciudadano del cielo. Es ser serio. Es ser prudente. Es que afecte toda mi vida. Es hablarle a la gente la verdad. Ese es el evangelio. Amén. Hoy lo más seguro es que la mayoría de las congregaciones dicen feliz Navidad, feliz Navidad. Ay, todo el mundo feliz y alegre. Sí. Hermano, pastor, ¿qué hago el 24? Haga lo que hace el 2, el 3, el 5, el 8, el 7. Amén. Haga, pastor, pero yo quiero salir por ahí y yo quiero andar. Hermano, mire. Vamos a hacer una vigilia en la iglesia. Ay, sí viene todo el mundo a la vigilia del 24, pero cuando tenemos vigilia aquí, no viene.
Ese es el punto de la religiosidad. Amén. Nada más, el 24 una vigilia de 24 y el 31 hacemos la otra vigilia del 31. Ay, ¿por qué no vienen las vigilias cuando llamamos? Vienen puros nuevos creyentes. Ah, pero la vigilia del 24 sí, porque voy a llevar una ropa. ¿Y qué te vas a poner tú? El 24, ay, el 24 me voy a poner así y me voy a poner una camisa asado y me voy a vestir de esta manera. Puro para lucir ¿cómo se llama él? Hermano, ¿cuántas hallacas te has comido tú? Hermano, ¿cuántas hallacas te vas a comer? ¿Vas a hacer hallaca esta semana? Hermano, cuando la iglesia está en esas cosas, su fe va perdiendo lo genuino. Hay que tener cuidado con eso, iglesia. La fe de la iglesia es inconmovible. Amén. Ahora yo le invito a ponerse pie y le voy a hacer una pregunta, dos preguntas. ¿Cómo está su fe? ¿Está su fe mezclada? Pregunto. Sea bendito el nombre de Cristo. Otra pregunta. Para que reflexionemos. ¿Puede usted decir que su fe es genuina? ¿Puede usted defender la fe que tiene ahorita? Y decir, mi fe es genuina. Padre, en el nombre de Jesucristo.